Hola, en la presente clase veremos la tercera parte del análisis organizacional de empresas públicas. Ya dijimos para recordar que es el que proporciona la metodología para llevar a cabo el proceso de diseño organizacional de la entidad, de manera que la estructura organizacional constituye un medio eficiente, puede ser económico, puede ser productivo, puede ser competitivo para el logro de los objetivos propuestos, para lo cual se define o ajusta la estructura organizacional en base a los resultados de ¿qué? Del análisis organizacional. En el análisis hemos visto la parte del análisis retrospectivo y el análisis prospectivo. Ahora comenzaremos a ver la primera etapa del diseño o rediseño, que es la identificación de usuarios de la entidad y las necesidades de servicio. En esta primera etapa, cuando tenemos que ver primero lo que dice aquí, los usuarios, tenemos que entender desde dos puntos de vista, el usuario interno y el usuario externo. El usuario interno son aquellos que están dentro de las unidades, son las unidades organizacionales, puede ser la parte de administración, la parte de finanzas, la parte de producción, la parte de comercialización, la parte de distribución, si ustedes quieren, ¿no? Y en la parte de los usuarios externos podemos tener otras entidades o usuarios. Podemos hablar, digamos, que puede ser, digamos, podemos hablar, digamos, del tema del gobierno municipal. Podemos buscar, digamos, los usuarios, digamos, si el tema, si hablamos del tema, puede ser de la empresa de agua y alcantarillado, los usuarios que son los mismos, la misma población, por ejemplo, le estoy dando un caso así, un caso que más podemos entenderle en esa parte, ¿no? Pero también podemos hablar, digamos, cuando hablamos de usuarios, cuando hablamos de un usuario externo, si estaríamos hablando, por ejemplo, en el tema de una prestación de servicio, ¿cuál sería el usuario externo? Sería la parte de la población, serían de la población asegurada, ¿no es cierto? Eso sería la parte de los usuarios externos, ¿no? Y los usuarios internos, ¿quiénes serían? Son las diferentes unidades, puede ser de medicina interna, medicina, la parte de las especialidades, eso. Cuando hablamos, a ver, para que entendamos qué son los usuarios, el usuario decimos que es toda persona, unidad, sistema o entidad que utiliza los productos del proceso o los procesos que se desarrollan dentro de la entidad, dentro de la empresa, dentro de la organización. La entidad identificar el tipo de usuario, cuáles son los segmentos de atención que tiene, digamos, sus necesidades y las características de cada uno de ellos, para poder atenderlos de la mejor manera posible. Ahora vamos a ver el tema de lo que viene a ser la segunda etapa, que es la identificación de los servicios y o bienes que satisfacen estas necesidades. Esta información, o sea, es fundamental. ¿Para qué? Porque para ajustar los servicios o bienes ofrecidos de manera que cumplan con los requerimientos identificados en cada segmento de atención que tenemos. Lo habíamos dicho, el segmento de atención puede ser la parte, volvemos a la parte médica, en la parte de medicina general, en la parte de especialidades, puede ser traumatología, puede ser pediatría, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo que tengo que hacer dice detalle de servicios bienes que prestan, ¿entiendes? Prioriza, hay que priorizar, digamos, ajustar esos servicios, esos bienes que está produciendo la entidad. En este caso, vamos al mismo caso, digamos, de una caja de acción, una caja de seguro social, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que le daba hace un momento. Diseño o rediseño de los procesos, resultados e indicadores. Aquí vamos a ver, o sea, cuando hablamos del tema en la etapa 3, tenemos aquí el proceso. Tenemos aquí que un proceso debemos entender que es un conjunto de operaciones recurrentes orientadas a alcanzar un objetivo. Por ejemplo, cuando hablamos del diseño de los procesos necesarios para la generación de los servicios y o bienes que satisfagan las necesidades de servicio de los usuarios, en el rediseño de los procesos, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Es eliminar las operaciones ineficientes y sin valor agregado, buscando siempre la simplificación y la optimización de aquellas a las que se agregan valor y están dirigidas básicamente a satisfacer al usuario o al cliente. Esa parte no hay que perder de vista. Lo que nosotros buscamos cuando queremos optimizar un proceso es justamente ser más eficiente, más competitivo, más productivo justamente en la realización de las actividades, de
logro de los objetivos que pretende la institución. Digamos, las operaciones y las tareas que componen un proceso deben seguir siempre un orden natural, evitando que pasos que pueden realizarse, digamos, de manera simultánea tengan que esperar un desarrollo secuencial. Cuando hablamos, digamos, para eso hay que tomar en cuenta, cuando hablamos tomar en cuenta que nosotros cuando hablamos del, del tema de procesos, tenemos que tomar en cuenta el tema de lo que establece la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental en su sistema de programación de operaciones, en su artículo 15, que son la determinación de las operaciones, y en el artículo 16, la determinación de requerimientos, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta eso para, para poder realizar un verdadero análisis del proceso que nosotros queremos optimizar, que nosotros queremos que se vuelva más eficiente en el momento que nosotros, en la prestación de los servicios que presta la entidad, o de los productos que brinda. ¿Cuáles son las premisas que tiene un proceso? Cuando hablamos de las premisas de un proceso, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo hace? Es decir, los días responsables de efectuar el proceso. El objeto. ¿Qué se hace? Cuando hablamos qué se hace, es aquel que tiene que describir cada una de las operaciones efectuadas. El método. ¿Cómo se hace? Aquí lo que se refiere es a especificar la forma en que se efectúa cada una de las operaciones, o sea, el método en que debe seguirse, que se debe seguir para realizar lo mismo. ¿Cuándo se hace? Cuando hablamos cuándo se hace, aquí en el tema hablamos del momento, ¿no es cierto? Momento de la realización, de acuerdo a lo que tenemos ya programado, o sea, cuál es el método que hemos señalado para realizar el mismo. Después tenemos el tema ¿cuándo es la duración? ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar la operación? Cuando tengo que ver de qué manera, digamos, se refleja el tiempo total desde el inicio hasta la finalización de ese proceso. Cuando hablamos aquí en el tema de la formalización, digamos, cuáles son a nivel general y cuáles a nivel de procedimiento o detalle. Ejemplo, podemos poner un ejemplo aquí, digamos, para que todos se den cuenta el tema de una caja de acción social. Aquí, ¿cuáles serían los usuarios? Serían los asegurados que tiene la caja, ¿no? Uno de los servicios pueden ser servicios de medicina general, puede ser especialidades. ¿Y cuál sería el diseño de proceso? Por ejemplo, un proceso sería de servicios de atención médica. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Importante. Hay que tomar muy en cuenta aquí las unidades organizacionales, como los procesos que la generaron, deben expresarse en una matriz que establezca la secuencia de las operaciones componentes de cada uno de los procesos que son llevadas a cabo por las unidades organizacionales identificadas. Todo eso, o sea, creo para que se entienda claro, todo tiene que estar plasmado en una matriz. En esa matriz, en base a esa matriz, vamos a poner nosotros toda la parte, digamos, de lo que tenemos de todos los procesos que se han generado, hay que ponerlos en la matriz, poner esa secuencia que tenga con cada una de las operaciones, y en base a eso nosotros vamos a elaborar el manual de oración y funciones y el manual de procesos. Bien, ahora pasamos a ver lo que es la identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales. En base a las operaciones componentes, digamos, de los diferentes procesos, aquí vamos a identificar cómo están conformadas las unidades organizacionales necesarias, digamos, ¿para qué? Para ejecutar las operaciones de acuerdo a la especialización, tengo que ver de acuerdo a la división del trabajo, de forma tal, digamos, que todas las operaciones estén asignadas y que estén asignadas, digamos, por ejemplo, a una o más unidades, ¿no es cierto? Y luego, digamos, conformar las áreas, agrupando unidades organizacionales, digamos, de la misma o similar especialización en el ámbito de la competencia, que estén claramente definidos. ¿Para dónde vamos a definir esto? Vamos a definir justamente dentro del manual de organización y funciones.
Con estos elementos, o sea, vamos a diseñar, digamos, una estructura orgánica. Y siguiendo el ejemplo, digamos, sería digamos, que aquel que se ajusta, primero primero tenemos las áreas y unidades organizacionales necesarias para la ejecución de un proceso. Tenemos la agrupación de unidades que se convierten en una área organizacional. Fíjense ustedes lo que tenemos aquí. Yo quiero que quede claro, que a veces que veo que se confunden mucho. Dicen, primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando hacemos para hacer un manual de organización y funciones? Primero tenemos que determinar pues, su estructura organizacional. ¿Cómo está? Identificar la conformación de áreas unidas organizacionales. Una vez que hemos identificado y conformado las áreas unidas organizacionales, en base a eso procedemos a elaborar el manual de organización y funciones. Cuando tenemos claro ya todo cómo están conformadas las unidades organizacionales necesarias para ejecutar de acuerdo a la especialización y la división del trabajo de cada una de ellas, ya, muy bien. ¿Cómo están conformadas? En base a eso nosotros ya pasamos justamente a ver, o sea, cuáles son el grado de especialización que tiene uno y si tiene las funciones específicas de cada uno de ellos. En base, entonces, no se olviden ustedes, primero tenemos que elaborar nuestra estructura organizacional, comprender esa estructura y en base a eso comenzamos a podemos ponerle después ya sus funciones y sus atribuciones a cada uno de los niveles que nosotros hemos identificado en nuestra estructura organizacional. Niveles jerárquicos. De acuerdo para seguirnos la misma lógica de hace un momento, para no quedar en la nebulosa, vamos a hablar de cuáles tenemos que tomar en cuenta los niveles jerárquicos. Y para tomar en cuenta los niveles jerárquicos de las instituciones descentralizadas, por ejemplo, el artículo 20 de la norma básica del sistema de organización administrativa, que dice que al nivel directivo tenemos aquí lo que son el directorio, el nivel ejecutivo son la dirección o presidencia ejecutiva, el nivel operativo pueden ser las direcciones o dependencias. En otras instituciones se regirán por las siguientes disposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de organización del Poder Ejecutivo, decreto supremo reglamentario, la ley marco de autonomía y descentralización, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades. Podemos tener aquí, digamos, cuando hablamos del tema de las entidades, por ejemplo, las instituciones descentralizadas, ¿cuáles son? Para que puedan decir, a ver, para que no quede la duda, ¿cuáles son, licenciados, las entidades descentralizadas? A ver, son aquellas que desarrollan actividades técnicas, operativas y legales o administrativas en las áreas temáticas específicas y exclusivas, enmarcadas en la política, digamos, del ministerio, que son cabezas del sector. Se crean cuando estas instituciones se crean mediante decreto supremo y se definen sus atribuciones y su estructura organizativa. Entonces, con eso tenemos claro cuando hablamos que es una institución descentralizada. Bien. Ahora vamos a ver, pasamos a la etapa número 5, que son la definición de canales y medios de comunicación. Aquí tenemos lo que son los ascendentes, los descendentes y lo que es el horizontal. Cuando hablamos del ascendente, cuando hablamos en términos de canales y medios de comunicación, el ascendente cuando fluye de los niveles de abajo hacia arriba, el descendente cuando viene de la máxima de la autoridad hacia la última persona abajo, y el horizontal es cuando, por ejemplo, cuando se sienta en el mismo nivel, puede ser el gerente general con los jefes, con los directores y con los jefes de unidad, por ejemplo. O sea, y directamente ahí se toca en una sola reunión, o se soluciona un problema sin necesidad de estar mandando, por ejemplo, comunicaciones internas de arriba hacia abajo o de abajo cartas hacia la parte ascendente. Aquí, por ejemplo, digamos, cuando hablamos cuando hablamos de los canales de comunicación formal, son digamos, aquellos que se establecen las relaciones de autoridad de línea y funcional. Cuando hablamos son un carácter recíproco, es decir, deben ser utilizados permanentemente. Digamos, se especifican las características de la información que se genera, la cual debe ser útil para que todos los usuarios sean puedan tomar las decisiones en forma oportuna. Aquí también, digamos, se establecerán la periodicidad y el medio horario escrito. Digamos, aquí vamos a ver si es escrito, se determinará claramente el contenido, digamos, y la forma narrativa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a proporcionar? ¿Va a ser en forma narrativa? ¿Vamos a proveer la información? ¿Va a fluir en forma estadística? ¿Va a fluir en forma gráfica? O, digamos, ¿qué tipo de información es la que nosotros vamos a transmitir?
Y hay una cosa que no se olvide, todo lo que se ponga tiene que estar plasmado en un documento, ¿no es cierto? No solamente decir que de palabras, todo lo que dice, de qué manera vamos a hacer la definición de nuestros canales y los medios de conexión. Muy bien, ya vamos a decir, vamos a hacer ascendente, descendente, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo que establecer cómo va a ser ese medio en la periodicidad. Tengo que ver cuál es el medio, oral, escrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer a través de una narrativa, vamos a hacer a través de estadística, o vamos a hacer a través de gráfica. Pasamos a la etapa número 6, determinación de instancias de coordinación interna. En la determinación de instancias de coordinación interna, tenemos aquí que la coordinación interna son de asuntos de unidades y áreas organizacionales. Tenemos aquí hablando de lo que son los equipos de trabajo. Tenemos que tomar en cuenta los equipos de trabajo. Tenemos 3, los que son los consejos, los que son los comités y los que son las comisiones. Entonces, esos son los que tenemos cuando hablamos de la determinación de las instancias de coordinación interna, dentro de la coordinación interna, dentro de los asuntos que tienen entre las unidades o áreas organizacionales de esos equipos de trabajo, tenemos los consejos, que son aquellos que regulan la forma permanente, políticas y estrategias para el logro de los objetivos finales. Cuando hablamos de los consejos, por ejemplo, son aquellos que poseen una amplia gama de competencias y su misión es generalmente un alto nivel, ejerciendo la influencia sobre los órganos decisionarios. Por ejemplo, aquí son parte de la estructura organizacional de la entidad y pueden ser normativos y técnicos también al mismo tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un consejo, puede ser puede estar conformado por personal de planta, que estará de la entidad o que esté vinculado a la misma, ¿no? Dependiendo de las funciones que debe cumplir, según el tiempo de vigencia, que pueden ser permanentes cuando están dentro, cuando forman parte, digamos, de la estructura formal, o transitorio, que desaparece una vez que se cumple su función, ¿no? Por ejemplo, a eso nos referimos cuando hablamos de los consejos. Ahora vamos con el comité. El comité es un equipo de trabajo para cumplir funciones recomendadas y las soluciones. ¿En base a qué? En base a los consejos, en base a lo emitido por el consejo. Eso viene en segundo lugar, son los comités, que son los equipos ya de trabajo, ¿no? Para cumplir la función y recomendar soluciones. Cuando hablamos de esto, de los comités, estos pueden ser informativos, de asesoramiento, pueden ser de resolución de problemas, ejecutivos, porque que recomiendan el tema de política y objetivos a seguir, digamos, por una entidad y que están conformados por miembros pertenecientes a un nivel ejecutivo de la entidad, especialmente conformados para realizar, digamos, un trabajo concreto, es decir, no tratan asuntos rutinarios. Por ejemplo, en esta parte pueden ser, se trata temas así puntuales. Mixtos, pueden ser también, digamos, que unos comités mixtos que se conforman para coordinar lo que son actividades de 2 o más comités. Podemos tener también el tema en relación, digamos, al tiempo y la vigencia. Estos pueden ser permanentes o pueden ser transitorios, de acuerdo para qué han sido creados los mismos, ¿no es cierto? Y por último, nosotros tenemos las comisiones, con el objeto de cumplir una misión. Se forma una comisión para cumplir una misión específica. Cuando hablamos de una misión específica, digamos, se crean para unos puede ser, por ejemplo, se crean unos mecanismos de orientación destinados a facilitar, digamos, las gestiones de los usuarios. Pueden ser, digamos, por ejemplo, letreros que contengan la forma literal o gráfica del flujo de un trámite, por ejemplo, ¿no? Se definirán, digamos, los canales y medios que permitan, digamos, la resolución de asuntos individuales. Puede ser de interés público o de la recepción del registro, canalización, seguimiento de sugerencias, reclamos, denuncia. O sea, o cualquier otro que tenga cualquier otro tema en particular. ¿Cuáles son, digamos, para concluir en el tema de lo que hablamos de la determinación de instancias de conexión interna? El requisito
para que, para que funcione tanto el consejo, los comités y las comisiones, es importante que estén contar con un instrumento legal de su creación para que lo que ellos, lo que se emite el consejo, lo que emiten esos comités, otra vez estén respaldados con un instrumento legal del trabajo que desarrolle. Definición de instancias de coordinación interinstitucional. Cuando hablamos de la definición de instancias de coordinación interinstitucional, ¿cuáles son los primeros temas que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los tipos de relacionamiento internacional que tenemos? Primero, puede ser de tuición, funcional o de complementación. Cuando hablamos de tuición, dice, primero, ¿a qué se refiere la tuición? Ejercer control externo posterior, promoción y vigilancia. Por ejemplo, a ver, vamos a decir, la Contraloría General de la República, en La Paz, tiene tuición sobre las gerencias departamentales de los 9 departamentos. Un ejemplo, ¿no? Aquí tuición, cuando la entidad ejerce autoridad de línea sobre otra. Funcional, ejercer autoridad funcional en temas de competencia. Cuando hablamos el tema funcional, dice, cuando por ejemplo, la entidad ejerce autoridad funcional sobre otra, digamos, en materia de su competencia y en el tema de la especialización de la misma, ¿no? Y cuando hablamos del tema de la complementación, interactuar con otra entidad en asuntos de mutuo interés. Cuando hablamos de complementación, o sea, que dos que hacen exactamente que hacen exactamente lo mismo, por ejemplo, las empresas de distribución de energía eléctrica, que son, ¿no? Puede ser Corani, Guaracachi, por ejemplo, aquí la termoeléctrica del sur, complementación, interactuar, que como son entidades de mutuo interés, por ejemplo, que es la generación de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Esto también lo mismo que en el anterior caso, se formaliza mediante un instrumento jurídico o convenio de acuerdo a la importancia de las funciones asignadas a cada una de estas. Formalización del diseño organizacional. Estamos en la etapa 8, vemos aquí el resultado del diseño organizacional. Esto se formaliza en qué? En un documento que son el Manual de Organización y Funciones, el MOF. Segundo, el Manual de Procesos. Tercero, el Reglamento Específico. Y por último, tenemos los instrumentos de gestión. Cuando hablamos del Manual de Organización y Funciones, no se olviden ustedes que dentro del Manual de Organización y Funciones se encuentra el organigrama, la estructura orgánica de la entidad de la organización. Cuando hablamos digamos, tiene el manual de procesos, aquel que describe, digamos, las operaciones componentes de los procesos que se ejecutan dentro de la entidad. Y cuando hablamos de los reglamentos específicos, es un documento que regula, digamos, las acciones, los recursos, los responsables y el tiempo necesario que se requerirá, digamos, para la aplicación y operación de las actividades o tareas, para programar, para organizar, para ejecutar y para controlar las operaciones, para lograr de la mejor manera los resultados en términos de eficiencia, economía, productividad, competitividad en las entidades públicas. Esto es muy importante, tomar en cuenta que las entidades públicas tendría que ser, no tendría que ser, digamos, que lo tengan porque lo manda la norma, sino porque es una obligatoriedad. Son las empresas públicas, ¿qué dicen? Los que trabajan ahí son servidores públicos y se debe tener claramente establecido sus funciones, sus atribuciones dentro de lo que es el manual de funciones y cuáles son las actividades que establecemos, está debidamente plasmada en un manual de procesos y los reglamentos específicos para saber cuáles son, digamos, tanto el tema de lo que es promoción de operaciones, tanto el tema de lo que es organización administrativa, el sistema de presupuesto, sistema de administración de personal, sistema de tesorería y crédito público, sistema de contabilidad integrada, el sistema de administración de bienes y servicios, el mismo sistema de control gubernamental. ¿Para qué? Para justamente teniendo claro todos estos documentos formalizados dentro de la entidad, va a ser una gestión mucho más transparente dentro de las entidades públicas. Resultados del diseño o rediseño, tenemos aquí el manual de organización y funciones, el manual de procesos, reglamentos específicos y otros instrumentos de gestión. Cuando hablamos, por ejemplo, ya explicamos qué es el manual de organización y funciones, el manual de procesos, los reglamentos específicos son los documentos básicos. Y cuando hablamos de otros instrumentos de gestión, pueden ser también, para que no quede duda, puede ser el Plan Estratégico Institucional, puede ser el POA, puede ser el Código de Ética, algunas guías de servicio que haya.
Con esto habremos concluido la tercera etapa que viene a ser lo que es el diseño y rediseño, y los invito a la última clase que viene a ser de lo que es la implantación justamente de este diseño y rediseño original que explicamos el día de hoy. Gracias totales por su tiempo y los espero la próxima clase.